Hola, bon dia. Bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts al Consorci Universitari Internacionalment Antidisciplinari de Barcelona, Centre Ernest Lluch. I avui presentem el curs Vincles que fereixen, abordatge de la dependència emocional i les relacions tòxiques. Aquest curs està emmarcat en el cicle sobre addiccions socials que el CUIM organitza conjuntament amb l'Associació d'Addiccions Socials i Prevenció Activa. Té com a objectiu ajudar a comprendre les relacions interpersonals, distingint les relacions sanes de les tòxiques i proporcionant eines per poder-les afrontar de la manera de resoldre aquestes relacions. Avui ens acompanya el Francesc Pere Andreu, un director del curs i president de l'Associació Addiccions i Prevenció Activa, que és també director de curs i que iniciarà aquest acte que hem deixat uns minuts de demora perquè la gent vagi arribant. De nou, benvinguts al CUIM i passo la paraula al Francesc Pere Andreu. Moltíssimes gràcies. Evidentment, moltíssimes gràcies per la invitació. Per segona vegada ens permet fer que es pugui fer alguna cosa que està dintre del nostre ADN, que és la cultura, la informació, l'ensenyament. És una part que pensem que és absolutament indispensable i que no tenim massa sortides, per això us ho agraïm moltíssim, perquè per nosaltres això significa poder donar un pas endavant. Més cap aquí? Vale. I en referència al curs, és especial aquest curs perquè crec que es el primer que fem específic, si no, es el primero, ¿verdad, Bea, que hemos hecho? És el primer que fem en aquesta temàtica, n'hem fet moltes, amb addiccions socials, evidentment, és el nostre camp, però addicció afectiva és un terme que no és nou, després explicarem com hi hem arribat, però que té una importància avui en dia a la nostra societat realment elevada. Per tant, només em queda que agrair-vos moltíssim aquesta oportunitat que ens brindeu i ens tornarem a retrobar el mes d'octubre en una tercera xerrada. Moltes gràcies. No, la veritat és que la CUIM està molt agraïda a l'associació perquè realment hem tractat els temes aquests addictius, vam començar amb els de les pantalles, no? Sí. I que realment és un tema que se'n parla molt, però que s'aborda d'una manera molt tangencial, però que el problema existeix, no? Com alguna vegada em dic que hem de parlar del suïcidi, i que és una cosa que tothom oculta, perquè realment és que és dramàtic, les xifres són escandaloses. Per tant, nosaltres estem molt contents d'aquesta col·laboració i bé, seguirem. Doncs endavant. Donat que nosaltres hem invitat a molta gent, i molta gent és de no parla catalana, almenys el que és la meva ponència es farà en castellà. Cada ponent pot fer el que vulgui, evidentment. Sé que hi ha gent que la farà en català, hi ha gent que la farà en castellà, però jo particularment, en deferència a la gent que està aquí i que no entén el català, doncs la farem en castellà. Perfecte. Doncs comencem. Vinga, som-hi. El primer que... Quan jo ara, una de les meves companyes, la Jèssica, que li ha dit, escolta'm, el títol aquest qui l'ha fet? Diu, jo. Jo no l'havia entès massa, però és bo, és un bon títol, que és exactament Dependència, una mirada des de les addiccions socials. Vamos a ver. Siempre que hablamos del concepto de adicciones, la mirada inicialmente se gira hacia las... ¿Se escucha bien? ¿Sí? La mirada se gira hasta las drogas, normalmente. Se gira a las drogas o al alcohol. Todos los profesionales y el público en general entiende como adicción esos conceptos de cocaína, heroína, marihuana, alcohol, etc. Luego hemos entrado en ese concepto que se llaman adicciones conductuales, algunas que son tan antiguas como las propias drogas, como es el juego, por ejemplo, la ludopatía es muy conocida, pero poco a poco vamos entrando en conceptos muy distintos. Yo nunca me imaginé que trabajaría una palabra tan extraña como trading, ¿no? Adicción al trading, que es adicción a las apuestas en bolsa, por poner un ejemplo, ¿no? Y ahí entramos también en este concepto, adicción afectiva.
Nosotros descubrimos la adicción afectiva y la trabajamos hace muchísimos años a raíz de no entender por qué normalmente afecta a mujeres, más del 90% son mujeres. No entender por qué había mujeres que aguantaban, soportaban 20 años, 30 años a una persona adicta, a un hombre adicto, por ejemplo, jugador, mentiroso compulsivo, que a veces no tenían ni para comer, pero esas mujeres seguían estando allí y no abandonaban. Y eso nos llamó muchísimo la atención porque no entendimos qué era. O sea, yo al principio recuerdo, y creo que lo hablé con Bea alguna vez, que es querer demasiado, ¿no? Estas mujeres quieren demasiado. No, no es querer demasiado, es depender demasiado. No hablamos de una dependencia económica, evidentemente. Hablamos de dependencia emocional. Es un trastorno. Al final estamos hablando de un trastorno, estamos hablando de una problemática adictiva que consiste por una banda, en la necesidad extrema de recibir afecto y aprobación por parte de la otra persona, y por otra banda es la imposibilidad de abandonar esa relación a pesar de las consecuencias tan negativas que conlleva en la vida de la persona. Luego mi compañera presentará un caso clínico, tal vez uno de los más graves que hemos visto o hemos tenido a lo largo de estos años, un caso muy, muy impactante. Y una de las primeras consideraciones que hay que tener, hay mucha gente que puede pensar, esto afecta a mujeres más mayores, ¿no? No. Desgraciadamente cada vez tenemos a chicas más jóvenes. Estamos empezando a hablar de chicas de 16, 17 años con una adicción afectiva extrema. Luego explicaremos o intentaré explicar un poco el porqué y cómo se llega a esto, ¿no? Pero no aquella imagen que se tenía de las abuelas que aguantaban porque hay que aguantar, porque esa frase que oíamos hasta que la muerte os separe y pase lo que pase, no, para nada, ¿vale? Evidentemente, uno de los primeros puntos es el miedo a la soledad que estas personas tienen, ¿vale? Para tener una adicción afectiva, al igual que para tener cualquier adicción, partimos de un punto muy concreto. Perdón, antes de seguir, yo no soy un ponente normal, ¿vale? Para nada. O sea, yo no hablo una hora porque me canso mucho. Entonces, por favor, en el momento que queráis, me podéis preguntar. Yo paro, contesto y seguimos. O sea, prefiero mantener una charla que no pegarme aquí un rollo de 40 minutos, que al final los de la fila de atrás ya no me oyen, están cansados, yo me ahogo ya, no tengo fuerza para hablar. Entonces, prefiero de verdad que me podáis ir preguntando en el momento que os dé la gana. Te va a caer la botella, pero sí o sí, ¿eh? Al suelo. Vale, pues hablamos de... estas personas tienen una sensación extra de vacío. La sola idea de abandonar o que las abandonen provoca vacío, eso que se llama vacío existencial. Son mujeres, yo las llamo mater amantísima, mujeres muy mamás, muy cuidadoras. Tienen que salvar a su pareja. Ellas saben perfectamente que ellos son inmaduros y ellas lo salvarán. Y el pensamiento es, le quiero tanto que él se dará cuenta y acabará cambiando. ¿Por qué? Porque yo le quiero. Él tiene que darse cuenta, él tiene que cambiar. No puede pasar otra cosa. O sea, estamos hablando evidentemente de pensamiento mágico. Si alguien ha estudiado algo de adicciones, verá que todos los conceptos que yo estoy mencionando son también colaterales en cualquier otra adicción de conducta, incluso de ingesta. Hay síndrome de abstinencia, hay tolerancia, ahora entraremos en ellos, pero no hay excesiva diferencia entre esta adicción que no es conductual, es emocional, pero en una adicción conductual, una adicción de ingesta, tampoco veo demasiado la diferencia, ¿vale?
¿Qué es una adicción afectiva? Esto es lo que mucha gente a mí me pregunta, ¿no? Y cuando Bea o Laura o yo estamos en consulta y a una mujer que nos viene por primera vez le decimos esas palabras, creemos que tiene esa adicción afectiva, se nos queda mirando con una cara diciendo, ¿y este gilipollas qué dice? ¿De qué está hablando este tío? A ver, ¿qué dices tú? ¿Adicción qué? No, yo quiero a mi marido, ya está. Ayer por la tarde hablaba con una paciente, tú la conoces, a Olga. Es un caso brutal de adicción afectiva. Su pareja es consumidor de heroína y cocaína fumada. Es un autodestructor total y absoluto. Y tienen que separarse, es que no hay otro remedio, es que no hay otra solución. No existe. Y ayer decía, es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo. Y me preguntaba, me hizo gracia, y dice, oye, ¿crees que lo tengo que ver hoy? Y no, hija, yo no te voy a decir lo que tienes que hacer, ¿no? Pero era terror, tiene terror a estar sola. Decía, ¿y qué voy a hacer sola? ¿Y cómo voy a vivir sola? Es una mujer que es profesora, tiene 43 o 44, es autónoma, tiene su trabajo, gana su dinero, no depende de nadie. Sin embargo, está absolutamente aterrorizada. ¿Qué es una adicción? Una adicción, repito, es esa imposibilidad de abandonar y tiene 3 procesos. El primero, la tolerancia. Cuanto más tiempo estás con esa persona, más tiempo necesitas estar con ella. Para obtener ese mismo deseo, ese mismo pensamiento, hay que entender que estamos hablando de pensamiento mágico siempre. Tenemos que entender que estamos hablando de personas con un grado de inmadurez, no solo el adicto, hombre, en este caso es inmaduro, sino la víctima, que también es adicta, es inmadura también, al menos a nivel emocional. O sea, por lo tanto, se unen 2 personas con un grado de inmadurez alto y normalmente quien paga esto es los hijos. Ahí también tenemos alguna experiencia. Laura lleva uno de esos casos, Fran, que es el resultado de 2 bombas atómicas en estado pleno de inmadurez y adicción afectiva, ¿no? Ahí no va asociado inicialmente a trastornos mentales, no va asociado a trastornos de conducta, va asociado a debilidad, eso sí, evidentemente. Pero no tenemos los datos suficientes como para decir que, por ejemplo, puede haber un trastorno de personalidad asociado a esta adicción. No los tenemos, ¿vale? Tal vez, en algunos casos, un trastorno de personalidad por evitación podría ser una de las posibilidades. Así como en la banda contraria, en el adicto hombre, sí, que en muchos casos va acompañado de un trastorno de personalidad, va acompañado también de un egocentrismo muy, muy elevado, y esto hace que la víctima cada vez vaya bajando. Otro de los factores que es muy importante es el alejamiento que sufren estas personas. O sea, digamos, vamos a decir la palabra, el maltratador aleja a la víctima de los amigos, de las familias, porque no quiere, no le interesa, no desea que ella pueda tener información, que otras personas le puedan decir la verdad. Por lo tanto, es mucho más, entre comillas, simple recluir a esta mujer en un mundo donde solo está él y, en este caso, los hijos. Solo su palabra tiene validez, solo sus opiniones tienen validez, solo él tiene razón. La palabra tonta, a priori, podríamos decir que no tiene importancia, ¿no? Todos hemos dicho alguna vez, joder, qué tonto eres, ¿no? Qué tonta eres. Lo hemos dicho sin querer o sin pensar muchísimas veces. Pero cuando eso se convierte en una técnica de gota malaya, o sea, que esa persona la repite día sí y día también,
La otra persona, el problema es que acaba asumiendo y creyendo que ella es tonta. Si yo soy tonta, nadie me va a querer. Si yo soy tonta, nadie me va a escuchar. Si yo soy tonta, no tengo razón. Si yo soy tonta, soy tonta. Y allí empieza realmente el gran drama de estas personas. Porque así como un adicto a sustancias es plenamente identificable, todos sabemos identificar a un alcohólico. Es muy identificable. Muchísima gente puede identificar a un cocainómano. Tiene unas señales visibles muy importantes. A un ludópata se le identifica, evidentemente, por las pérdidas de dinero, los cambios de humor radicales, etcétera, etcétera. Pero una adicción afectiva no tiene. Una de las cosas que inicialmente a Bea y a mí nos llamó mucho la atención, y que Laura también alucina ahora mucho, Laura es otra de las psicólogas de la asociación, es que siempre que les preguntas ¿cómo estás?, la respuesta es siempre la misma. Bien. Entonces, pues bueno, ¿qué hacemos aquí? Ya hemos terminado la consulta, ya está. Si estás bien, yo también estoy bien, pues vamos a hablar del tiempo y ya hemos acabado. Están tan acostumbradas a no decir la verdad, no mienten, omiten. Hay una frase que a mí me la han dicho muchas veces y siempre me ha llamado la atención. Muchas de estas mujeres han escuchado una frase que es para mí dramática, ¿no? Viene una amiga y le dice: qué suerte tienes, con el marido que has encontrado. Y ella calla. Y piensa, si supieras la verdad. Pero ella es incapaz de decir la verdad, no puede decir la verdad. Está imposibilitada para decir la verdad. Es tanto el miedo que tiene. El caso que va a presentar Bea, yo recuerdo que esta mujer un día me dijo: es que llevo 30 años, no puedo tirar 30 años a la basura. ¿Qué pasa si ahora me separo? Al final se ha conseguido, que ya lo voy a explicar a ella, que se separe, ¿no? Pero decía esto, es que no puedo. ¿Qué hago con 30 años? ¿Qué habrá sido de mi vida 30 años? Pues sufrir maltrato. Sí. Ellas lo ven, pero no saben expresarlo. Ellas lo ven. Sí, son conscientes. A ver, hay un autoengaño muy potente, porque al final ellas están tan convencidas de que la culpa es suya, porque en este caso el maltratador es que no sabes nada, es que eres tonta. Es que yo soy el listo, tú no. Y al final acaban creyéndose el mensaje que en este caso el hombre... Quiero hacer un punto de aclaración. Hay hombres con adicción afectiva, muy pocos, pero existen. O sea, no podemos decir que el 100% sean mujeres. No, el 95% son mujeres, pero hay un pequeño margen de un colectivo, de un 5% tal vez, que son hombres. Y honradamente lo tienen peor. Porque tú como mujer vas si yo ahora estoy con Bea y Bea se da un cabezazo voluntariamente contra la pared y me denuncia, yo ya tengo claro lo que va a pasar. Si es al contrario, no está tan claro. No está tan claro. Entonces, es más difícil, sí. ¿Y hay casos también, pregunto, Sí. en los que hay adicción afectiva, pero no hay maltrato? Sí. A ver, cuando yo hablo de maltrato, no estoy hablando de un maltrato físico, No. Hablo de un maltrato psicológico muy sutil, que desde fuera nadie diría que es un maltrato. Pero si yo te digo, este color de blusa que llevas, a mí no me gusta, Tú haz lo que quieras, pero a mí no me gusta, Esto es una forma de maltrato, Porque al final tú no te pondrás esa blusa, porque como a mí no me gusta,
acabarás haciendo solo lo que yo diga. Ese es el maltrato. Dentro del maltrato tenemos maltrato físico, que es el más visible de todos, el maltrato psicológico, que es difícil, el maltrato sexual y el maltrato económico. En la adicción afectiva normalmente es el maltrato psicológico, el económico entra bastante, sobre todo, por ejemplo, si el otro es adicto. El físico es difícil, al menos nosotros no abarcamos ese tema, no lo tocamos, pero sin ningún tipo de maltrato, difícil. Y que se convierta en una relación tóxica, ¿Sí? en la que la adicción, ¿no?, de la persona que tiene esa adicción no deje que la relación sea sana. Vale, porque es que a la otra banda, digamos en este caso al hombre, ya le interesa tener el control. Porque son hombres que no controlan su vida, no tienen un control sobre su vida. Son personas muy desorganizadas, muy egocéntricas, personas muy inmaduras, con problemas. Entonces, si yo no controlo mi vida, pero quiero controlar algo, controlaré la tuya. Entonces, mi mundo se estabiliza, ¿no? Ay, perdón. De alguna manera yo creo que está estabilizado porque controlo algo. Te controlo a ti. Y mientras te controle a ti, todo irá bien. O sea, tú cocinarás lo que yo quiero, vestirás como yo quiero, me dirás lo que yo quiero escuchar. Es muy sutil, pero real, existe. Esta sutileza, sí, dime. No sé si te acordarás, hace un par de años que sí que hicimos una presentación Sí, que la hice contigo. es verdad. Cuando hablábamos este tema del estereotipo de las mujeres mayores, se presentó un caso de una chica con adicción afectiva Sí. con 20 años. Sí, Que te acordarás de ese sí, caso. sí, me acuerdo. Esta chica ya seguía ese patrón que Sí. era prolongado en el tiempo y no había maltrato psicológico, sí que había como una tendencia a buscar ese tramo de la identidad, todo mediante la validación de la pareja, sobre todo de los familiares. Tienes razón, no me acordaba. Tienes razón. Es que, bueno, luego entraré en las edades. Però és que crec que no s'ha sentit bé. Ah, vale. Perdón. No, hace un par de años Frances y yo presentamos un caso Sí, es de verdad. una chica joven de 20 años. Es verdad. Esta chica sí que presentaba adicción emocional, en este caso iba desplazada sobre todo a la pareja, pero el maltrato se verificaba sobre todo en una situación identitaria y de validación por parte de la pareja. Sí. Era autoimpuesto, había sobre todo como mucha incidencia social, de que de alguna manera ella se autoinculpaba de lo que consideraba que tenía que hacer o ser ella misma respecto a su pareja. Sí, no me acordaba de ese caso, pero es que es la representación realmente, ¿no? Yo voy a exponer un caso, dos casos, perdón, tal vez los más graves que yo he vivido jamás. Uno es una mujer de 24 años, más o menos los que tiene Bea y yo, ¿no? Y Laura, tenemos esos 24, ¿no? A medias. Una mujer con un coeficiente intelectual de más de 150, o sea, era brutal. 2 carreras universitarias terminadas a la vez, ciencias políticas y empresariales. Los que tenéis carreras sabéis lo difícil que es una carrera. 2 de ese tipo es brutal. Hablaba 5 idiomas y dirigía una sección de una multinacional con 40 hombres. Y ella era la directora de esa sección. Podemos calificar como una mujer muy potente, muy potente. No recuerdo si tú la viste, Bea, no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo que el primer día que la vi, y vino al borde del suicidio, literalmente llorando, no podía parar de llorar, aterrorizada, quería morir. Esta mujer tan potente, cuando llegaba a casa, la pareja que convivía con ella la obligaba a tener relaciones sexuales orales 2 o 3 veces. Si ella se negaba, él la pegaba. Y ella no sabía decir que no. Él no trabajaba, ella sí. Ella tenía un sueldo estratosférico, él no. Pero no podía dejarle. Era imposible. El segundo caso más grave que he visto en mi vida es una mujer de 50 y pocos años. Tú no estabas conmigo todavía, yo estaba en Aribao. Tenía una hija de 16 y un niño de 11, un marido maltratador,
físico, psicológico, en todos los niveles. Y nosotros, la psicóloga que trabajaba en esos momentos conmigo, yo vimos que la hija tenía, algo le pasaba, no sabíamos el qué, pero algo le pasaba y empezamos a trabajar con ella. Y un día picaron a la puerta y era esa niña con las venas cortadas, desangrándose en la puerta del despacho. Evidentemente, ambulancia, al clínico, Mossos d'Esquadra. Resultado, su padre la llevaba violando desde los 8 años. La respuesta de la madre es: no me he enterado, no lo sabía. En un piso de 50 metros cuadrados. Sacrificó a su hija por el miedo a perder a ese ser. Sacrificó a su hija. Es un caso extraordinario, ¿eh? El que presentará Bea no anda muy lejos de esto. No anda muy lejos, porque también ha sacrificado bastante. ¿Vale? Por ahí tenemos... vale. Sí. T'ha tocat, Jessica. Has dicho que afecta también a los hijos. ¿Qué probabilidad hay de que este patrón se repita en los hijos de una mujer con adicción afectiva? Muy elevado, en el caso de las chicas muy elevado. Porque lo que pasa es que la chica ve, evidentemente, un patrón de conducta en casa. Es como si, mira, no hace tanto que di una charla en un colegio, al salir, el padre vino a recogerlo, el chaval tenía unos 14 años, iba con el hermano pequeño, el padre iba fumando, entramos en un bar, yo quería beber algo, el padre tomó una cerveza y empezó a jugar a una máquina. O sea, lo que le estamos enseñando a ese niño es, evidentemente, que estamos normalizando 3 adicciones. En este caso, estamos normalizando una conducta y una respuesta que, en este caso, sobre todo la chica, por una banda, ve que esa es lo que ella tendrá que hacer y el niño aprende que la figura del padre es lo que él tiene que hacer. Es difícil, pero por desgracia el impacto de los hijos es muy, muy importante, mucho, mucho. Soy tímido, ¿eh? Vale. Hay algo que me queda por hablar. No voy a hablar mucho más, ¿eh? Yo me canso mucho. Soy muy tímido para hablar en público. Te ha tocado, Jessica. Te ha tocado. Es el impacto actual. El por qué en estos momentos. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? Porque hay cosas que nos están asustando mucho. Como he dicho al principio, estamos hablando de adicción afectiva a los 15 y 16 años. Y es muy serio lo que está pasando, muy serio. Hubo una niña, 14 años, que me viene a consulta, tú la conociste, que viene un día y me dice: mi novio me ha dicho algo que no entiendo. 14 años, ¿eh? Digo, ¿qué te ha dicho? Dice, me ha dicho que cuando tengamos el primer hijo me prohibirá, esa es la palabra, me prohibirá que me pongan la epidural, porque él me cogerá de la mano y me salvará del dolor. Claro, digo, ¿y a ti qué te parece? Dice, no lo sé. Dice, pero como me quiere tanto tiene que ser verdad, ¿no? Pues ala, sin epidural. Bea llevó una chica, ¿te acuerdas? No me acuerdo cómo se llamaba, que tenía 15 años, que vino con riesgo de suicidio porque no le daban likes. ¿Vale? No le daban likes en el colegio porque tenía poco pecho. Estaba desesperada. Y me comentó un día, es que todas mis compañeras ya lo han hecho. Vamos de 15 años, ¿eh? Yo no. Quería morir. Quería morir. Hablamos de 15 años. ¿Dónde están los problemas? Evidentemente, el primer problema está en las redes sociales. Es donde tenemos el inicio de casi todos los problemas cuando hablamos de estas problemáticas. La influencia de las redes sociales en la juventud es innegable. Esas formas de impactar esa información en los jóvenes hoy en día
Ellos ya no creen en lo que puedan decir los adultos, sino creen lo que ven en las redes sociales. Las únicas verdades posibles están en las redes sociales y esos patrones de comportamiento están en las redes sociales. La publicidad, no voy a decir nada que nadie sepa, ¿no? La publicidad en estos momentos es muy sexista, sobre todo, no sé si lo hablaba con Laura, creo, el otro día, que le decía, yo no he visto un hombre desnudo para vender un coche. Además que quedaríamos horribles, de verdad. Pero sí he visto mujeres desnudas para vender un coche. Esa diferenciación, esa aceptación de sexualizar toda la sociedad, y en estos momentos la juventud está altamente sexualizada, muy sexualizada, conlleva la aceptación de patrones de conductas sexuales más propio o más bien vejatorios para la mujer. Allí influye, y quiero que se me entienda lo que voy a decir, porque no estoy hablando de racismo, sino la influencia que otras culturas están teniendo, el impacto que esas otras culturas, sobre todo en la música, por ejemplo, con esos famosos reggaetón, perreos, etcétera, 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 que no dejan de ser una sexualización de la música, están teniendo un impacto muy importante en nuestra juventud. Y esa imagen, el otro día leía un artículo que en Estados Unidos empiezan a tener problemas muy serios, de lo que ellos denominan adicción al maquillaje. Hablamos de niñas de 12 o 13 años que se maquillan 3 y 4 veces cada día y tienen que salir a la calle maquilladas. Si no, no salen, son incapaces. Porque además creen que los hombres lo que quieren de ellas es esa imagen adulta. Visten como adultas, se maquillan como adultas, se intentan comportar como adultas, pero es que no lo son. Son niñas y niños, evidentemente. Entonces, alguien me dijo un día, ¿dónde están las soluciones? ¿No? Si tuviera la solución, me imagino que no estaría hablando aquí, sería ministro o algo parecido. Pero siempre he pensado que las soluciones pasan por la educación. Hay que entrar en las escuelas, hay que hablar de esto en las escuelas. No estoy dando la responsabilidad completamente a la escuela y a los maestros, que bastante saturados están. Eso lo entiendo perfectamente. Pero no tenemos otra solución. Hay que educar a los padres. Cuando, por ejemplo, vemos a algún joven que nos llega con 15 o 16 años que tienen un móvil de 1.800 o 2.000 euros, nos ponemos la mano en la cabeza. ¿Qué hace un niño con un móvil de 2.000 euros? ¿Para qué quiere eso? ¿O es la proyección del poder de los padres? Qué poderoso soy que le compro a mi hijo esto, ¿no? ¿Ves? Qué buen padre soy. Y ahí viene el gran y el último gran problema. Los padres, que potencian estas conductas. Hay gente joven que tiene hijos en estos momentos que comete un enorme error. Jamás pueden ser amigos de sus hijos, jamás. Un padre o una madre es padre y madre, no es amigo. Pero intentan ser amigos, intentan ser condescendientes, intentan darles todo lo que desean. Gratificación inmediata. Entonces ellos lo toman al pie de la letra y dicen, quiero ser feliz ya. Quiero ser reconocida ya. Quiero ser adulta ya. ¿Y un adulto qué hace? Pues lo que un niño y una niña de 14 o 15 años no puede hacer, claro, pero lo están haciendo. Y ahí se incluye esa... Jessica, cariño. No estoy disfrutando, me lo estoy pasando bien. Pues te aguantas. Con el micro.
Con respecto a la precocidad que estás hablando de la juventud de hoy en día, de manifestar tener relaciones o incluso tener encuentros de pareja, ¿crees que está afectando en el que no desarrollan el tiempo suficiente para conocer realmente cómo deberían de ser las dinámicas de una pareja sana? Sí, tú no puedes... Mira, hay un dato, a colación con lo que estás diciendo, que nos llegó a través del Ayuntamiento de Barcelona, que es aterrador. La edad de inicio de consumo de pornografía dura en los jóvenes son 9 años. Hablo de pornografía dura, no hablo de la pornografía light. Un niño a los 9 años, o una niña, no está mentalmente preparado para recibir el impacto que esas imágenes van a producir. A los 14 o 15 años tú no estás preparado ni preparada para el impacto que supone la responsabilidad de una pareja. No, es que ni siquiera estás preparado para tener relaciones sexuales, por Dios, no estás preparado. Que no está, pero vendrá después, un compañero, Bernat, me explicaba un caso de una pareja muy jovencita, de 14 años, que tuvieron su primera relación sexual. Y al iniciarla, él, el niño, la cogió del cuello, empezó a estrangularla y a tirarle del pelo. La niña empezó a llorar, a chillar, a patalear, y el niño se paró y se asustó y lloraba, diciéndole: ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? Él no había hecho nada mal, había hecho lo que había visto, lo que le habían enseñado en las películas. Esto es lo que está ocurriendo hoy en día. Y parte de lo que está ocurriendo, evidentemente, es nuestra responsabilidad como adultos, intentar frenar, intentar enseñar. Sé que Laura me va a matar ahora, porque me va a matar, pero hoy en día ser mujer es un deporte de riesgo, de muy alto riesgo. Estamos de acuerdo, ¿no? Por desgracia, y si es ser niña y mujer, todavía es un deporte de más alto riesgo. Hace años nos empezaron a venir, que es un dato absurdo, pero que indica la velocidad a lo que nos estamos enfrentando, lo que denominábamos las chicas Tampax. ¿Sí? Chicas que se emborrachan con un Tampax. Eso fue un pelotazo enorme. Hablamos de chicas de 15 años, Emborracharse con un Tampax es fácil. Coges un chupito de whisky, pones en Tampax, lo mojas, lo pones en la vagina, eso va directamente a la mucosa vaginal y a sangre. Coges una borrachera del 14, pero cuando llegas a casa, tu padre te dice: tírame el aliento, y no pones alcohol. Y mírame a los ojos, y los ojos están bien. Y le dice a la niña: es que algo me ha sentado mal, papá. Ay, cariño, pasa, acuéstate. Venga, que te hago una tila. Y tienes a la niña alcohólica. Evidentemente, si eso lo hacemos con un Tampax, ¿qué vamos a hacer en las relaciones adultas? No sé si tenéis alguna duda. Sí, por allí detrás. Cuando estas relaciones tóxicas o de dependencia se establecen no en el ámbito de la pareja, sino, por ejemplo, en relaciones intergeneracionales, entre padres e hijos, o madre e hija, o hijo, o, por ejemplo, entre familiares donde no hay una presencia, una convivencia física, sí, sino que son relaciones esporádicas, ocasionales o laborales incluso, entre hermanos o entre compañeros de trabajo, que quizá no es... puede ser más sutil. No, tienes razón, sí. A ver, yo me he centrado en las relaciones de pareja, porque es lo más usual, pero tienes razón, existen relaciones tóxicas entre madres e hijos, entre hijas y padres, entre hermanos, entre compañeros de trabajo, existen esas relaciones tóxicas, evidentemente. Lo que pasa es que no tienen en la sociedad el impacto que tiene la relación de pareja, ¿no? Pero sí que existen los complejos de Edipo, los complejos de Electra, que han existido siempre, y nosotros hemos visto a madres
tan hiperprotectoras con los hijos que han potenciado las adicciones de los hijos por esa hiperprotección tan exagerada, ¿no? tan cuidadora, tan absorbente hacia los hijos, de se lo perdono todo, se lo doy todo, hay pobrecito, hay que cuidarle, hay que salvarle, hay que salvarle. Es que yo he escuchado muchas veces, es que mi hijo es débil. No, no es débil. Tú lo has hecho débil. Es muy distinto. Muy, muy distinto. Sí, esa es una realidad que existe. Pero anda un poco más escondida. Dime. Gracias. Nosotras venimos de un centro de secundaria Sí. y trabajamos con adolescentes. Uf. Entonces, el objetivo de hoy era un poco Os compartir... acompaño en el sentimiento. Gracias. Un poco era, nuestro objetivo de hoy era informarnos para cómo prevenir y cómo actuar en casos que ya vemos con niños de 12, 13 años, niñas concretamente, con dependencia emocional muy fuerte, que van encadenando relación tras relación, ¿no? Y con una actitud sexual muy desarrollada con 12 años. Sí. Y con patrones a lo mejor de otras niñas de 15, 16, lo mismo, ¿no? Que son incapaces con maltrato, ¿ah? El problema es que si esta niña en la escuela con 13 años no tiene relaciones, sufre mobbing, porque el resto de la clase la señala. Y tú no eres válida, tú no eres buena, tú no sirves. Y eso les provoca un dolor interno insoportable. Quieren ser como los demás, necesitan ser como los demás. Y esa precocidad es algo que a mí me está asombrando cada día más. O sea, cuando yo leí que los niños de 9 años ya veían pornografía, que las niñas de 13 años empiezan a mantener relaciones sexuales, cuando mentalmente, bueno, aquí hay psicólogas que están más preparadas que yo en ese tema biológicamente, pero creo que biológicamente hablando, o psicológicamente, perdón, hablando, a los 13 años no se está preparado para esos impactos, ¿no? Pero ellos tienen que hacerlo. Es la presión del grupo, es la presión de la red social. Totalmente. Es que es lo que hacen en las redes sociales. No voy a decir nombres, evidentemente, pero hay señores que dicen que cantan y las letras de esas canciones son aterradoras. Pero yo vivo en un pueblo, en Montgat, y cuando bajo a buscar el tren, en el autobús está lleno de adolescentes, todos son chicas. Y me hace mucha gracia, entre comillas, porque todas no se llaman por el nombre. Todas se llaman lo mismo. Tú, puta. ¿Ah? Bueno. Todas se llaman puta. Ella es puta y ellos bro. Sí, y ellos bro y ella es puta. Y hubo dos chicas que hablaban, pero hablaban con todo el descaro del mundo, 15 años, no más, con todo el descaro del mundo en voz alta, tranquilamente, de cómo le había hecho una felación a su pareja la tarde anterior, en mitad del autobús. Sí, señora, bien hecho, 15 años. Muy bien, cariño. ¿Qué pasará a los 18? Pues que tendrás adicción afectiva, dependerás de un hombre, porque tú no te valoras ya. Has perdido la valoración, has perdido el norte, lo has perdido todo y vas a depender de alguien porque tu autoestima es muy baja, porque no has sabido tomar tus decisiones. Tus decisiones son las decisiones del grupo, las decisiones de la manada. La manada manda, la clase manda. Tú no mandas, no decides sobre tu vida. Esa es una de las bases de lo que está pasando, hoy, ¿no? Es buscar, son chicos y chicas que buscan gratificaciones inmediatas, quieren ser adultos muy rápidamente. Yo recuerdo cuando yo tenía 15 años, el primer cigarro que me fumé iba por la calle así, enseñando a todo el mundo que yo fumaba y era un hombre. Hoy en día no es precisamente un cigarro lo que utilizan. ¿Cómo podemos abordar todo esto? Desde talleres, charlas de educación emocional... Charlas y sobre todo hablar mucho con los padres. Es que la base está en casa, la base está en la tolerancia que los padres tengan. Yo soy padre, mi hija ya es mayor, evidentemente. Por cierto, ayer me dice, soy abuelo ya, me va a hacer abuelo.
No tiene vergüenza, me hace abuelo, tú. Por favor. Yo no permitiría que una hija de 13 años saliera pintada de esa manera a la calle, de ninguna manera. No sale. Y me puede llamar fascista, y me puede llamar mal padre. Y ahí está el problema, que los padres hoy en día no toleran la frustración que implica que sus hijos lo señalen. No aceptan esa frustración. Quieren ser amigos. Y no lo serán nunca. Hay que saber decir no. Que no pasa nada. No. Mamá o papá, quiero este móvil. No. Hay un videojuego en Estados Unidos que está arrasando, absolutamente arrasando en ventas. Es un videojuego destinado a enseñar a los adolescentes a violar mujeres. Está arrasando. Esos niños no compran, no tienen el potencial económico para comprar ese videojuego. Ese videojuego lo pagan los padres. ¿Cómo puedes pagar a tu hijo o a tu hija un videojuego donde te enseñan a violar mujeres? Es increíble, pero funciona así. Es lo que nos estamos enfrentando. Perdona, cuando antes has dicho lo de los padres, de hablar mucho con los padres, es que muchas veces nos encontramos que no hay padres o que no son receptivos, no están receptivos, o que hay padres que a veces se pasan por exceso y algunos por defecto. Sí. O sea, que todo esto no es fácil. A mí muchas veces me han preguntado... Y los que se vienen a formar y hablar son los que no lo necesitan. A mí muchas veces me han preguntado, oye, ¿por qué no das charlas a las AMPAs? Coño, porque no sirve para nada. Porque a las AMPAs quienes van son padres y madres que ya están centrados, que ya saben lo que tienen. A mí lo que me interesa es la gente que no sabe, que no quiere escuchar, pero esos no van a las AMPAs. Por lo tanto, ir a la AMPA es absurdo, es perder el tiempo. Sí. Vale, pues yo sigo la línea de la educación. Yo estoy en la siguiente etapa, ciclos formativos, ¿vale? Primero de grado medio, adolescentes el quinto de la ESO. Te acompaño más en el sentimiento que Vale, muchísimas gracias. Quiero decir, al final acaban conmigo. Llevo 26 años, empecé en el 2000 con la docencia, ya llevaba programas de formación, trabajo, ya tal, y al final están acabando conmigo. Acabando conmigo porque yo soy de las personas que lo vivo, que realmente quiero ayudar, quiero enseñar, quiero formar, quiero preparar, y al final acaban conmigo. Y ya no acaban tanto los alumnos como los padres. Estoy desesperado. Y lo digo así, tal cual, desesperado con los padres. Es que este año hemos tenido varias reuniones que ya es el apaga y vámonos. Es decir, porque al final muchos de los comportamientos, para no decir la gran mayoría, ya vienen desde casa. Es decir, ya vienen del apoyo de los padres. Por favor, es que hay muchísimas cosas que no se pueden tolerar. Muchísimos comportamientos que no se pueden tolerar. Y desde casa, vamos... Este año pasado me ocurrió con un chaval en una de sus tonterías, se encerró en el lavabo, se sentó encima del lavabo, se le doblaron las escuadras, se partió el lavabo, pero él haciendo el idioto, él haciendo el tonto, el payaso allí porque había cogido uno de sus cabreos. Se hizo una pequeña rasgada y encima vino la madre que quería denunciar, que cómo podía ser que el lavabo no estuviera mejor cogido para su hijo. Y yo cuando le dije a la madre, digo, señora, disculpe, digo, pero está usted autoprotegiendo a su hijo de tal manera, digo, que así su hijo nunca podrá crecer. Entonces me quería a mí denunciar y a la directora que le había dicho yo, que cómo podía ser tan autoprotector, que yo no le podía decir que era autoprotectora, que yo ella lo estaba haciendo lo mejor para su hijo. A partir de aquí, siempre de hablar de la sexualidad, nosotros hacemos muchas charlas de sexualidad, Virgen del Carmen, es que ya te asustas, de lo que ves, te asustas. Los comportamientos que hay, todo como estamos luchando con esta juventud, y al final es que ya realmente ya no sabemos, ya las herramientas se nos van acabando y cada vez necesitamos más herramientas, porque ya en muchos casos no sabemos ni cómo hacerlo. Esos casos tan desesperados son los que nos llegan a nosotros. Solo un último apunte y dejaré paso a Mireia, ¿es? Joder, no me hagas caso. Bueno, más o menos empieza por M, ¿no? Pues ya está. No, un último, a raíz de lo que has dicho tú, un comentario pequeño. Evidentemente no es ninguna crítica a la escuela, pero cuando se habla que se dan charlas de sexualidad en la escuela,
no hay que hablar de genitalidad en la escuela. A nosotros nos vienen profesionales, nos vienen de asociaciones y tal, nos vienen profesionales, no las damos nosotros. No, lo sé, pero es que es un tema muy delicado. Pero hay que hablar mucho más crudamente y tal vez eso hay que ser gente ya formada, pero no puedes ir a la escuela a niños y niñas de 13 y 14 años a hablarles de la vulva, del pene, de si la... No. Tienen más información ellos que tú. Saben perfectamente toda esa genitalidad, la conocen de sobras. No es eso lo que les interesa. Bueno, no voy a entrar en más detalles, pero supongo que me entendéis, ¿no? Bueno, sí, pero si las charlas que les hacen son a partir de, bueno, vosotros podéis tener vuestros rolletes, pero si os hacéis fotos, cuidado con la distribución de fotos. Si hacéis bullying, si hacéis esto, si hacéis lo otro, hay 1000 palabras que yo desconocía y que te hacen estas charlas y que acabas que tú mismo sabes con miedo, ¿no? Y dices, madre de Dios, lo que pueden entre ellos hacerse de daño. No te lo puedes ni imaginar lo que nosotros vemos cada día allí en ese despacho. Muchas gracias, de verdad. Ha sido un placer. Cuando quieras.